Hola chicos, un saludo muy cordial. En esta clase vamos a hablar un poquito del periodo bancario y la dolarización, un fenómeno que afectó el plano político, económico y desde luego la parte social. Un poco la parte social vamos a dejarlo a un lado para una siguiente clase, lo que es la migración, para concentrarnos más en lo que es el periodo bancario y la dolarización. En portada vemos básicamente los billetes de nuestra antigua moneda, el sucre, que ustedes sabrán la nostalgia que genera en aquellos que manejamos esta moneda y saber realmente el perjuicio que nos ha traído durante mucho tiempo el hecho de que no tengamos moneda propia. Desde luego algunos dirán con el dólar estamos mejor, sin embargo hay algunas medidas que no se pueden tomar cuando no se posee el tipo cambiario, cuando no se posee una moneda propia. Para iniciar entonces veamos esto de los antecedentes, la relación entre el auge petrolero y la deuda externa de Ecuador. Coincidencialmente, en los años 70 ya se produce el boom petrolero, pero también históricamente vemos que el despunte de las deudas con el exterior van a ser muy marcadas, ¿no? Ahora, pero no es de los años 70 que nosotros encontramos explotación petrolera. Antes de la explotación incluso ya existió en las épocas prehispánicas en la península de Santa Elena el uso de un producto que los nativos lo llamaban copeo o copey, ¿no? Copeo o copey. Ese producto tenía como finalidad tratar a veces enfermedades, encender antorchas, pero también para impermeabilizar las embarcaciones en el fondo, ¿no? Por eso vamos a hablar de fondear las embarcaciones. Y de esa misma manera también fue usado durante la época de la colonia. Ya para el siglo XIX será García Moreno quien ordene las primeras investigaciones ya científicas del petróleo para ver en dónde hay yacimientos, sobre todo en la zona de Santa Elena, ¿no? Para 1911 se perfora el primer pozo petrolero, ¿no? con medios industriales. Aquí tenemos una fotografía llamado ANCOM 001. Ahí comienza, digamos, la explotación petrolera propiamente dicha. Aunque hay que decir que la explotación del petróleo de Santa Elena sirvió para el abastecimiento interno, básicamente, ¿no? En la Amazonía, la primera concesión se remonta a 1921. En 1948 ya se concede, o sea, una concesión de muchas hectáreas a favor de un consorcio llamado Standard Royal, ¿no? Eso Shell. Entonces vemos que es un correspondiente o perteneciente a la transnacional también. En la década de 1960, el Ecuador es víctima de una triste historia cuando otorga 4.350.000 hectáreas a favor de minas y petróleos del Ecuador, cuestión que iba a ser concesionada también a empresas extranjeras. Por eso es que nos habla de una triste historia como tal. Ahora, incluso acá sale un personaje que se va a proclamar el descubridor del petróleo en la Amazonía. Y acá tenemos al inicio una larga historia triste también. Esa concesión que habíamos visto antes, que tristemente se había dado, pasa a Coca Consorcio Texaco Gold, ¿no? Realmente ese paso no se conoció para el gobierno nacional, a pesar de que iban a quedar ciertas regalías para el Estado como tal. En la gráfica usted podrá posteriormente revisar cada uno de los puntos, ¿no? El primer pozo petrolero Ancón en Santa Elena, ¿no? Como podemos ver uno, en 1959 en la refinería de la Anglo Equatorian Company, fundamentalmente, y así tenemos un total de 10 puntos que usted va a leer, ¿no? Pasando por el primer barril de petróleo, etcétera. Ahora bien, para el 64 vimos una Junta Militar de Gobierno. Esta también concede 14 millones de hectáreas a la Texaco Gulf, ¿no? Esa empresa que hasta el día de hoy suena bastante. 1967 tenemos petróleo en Lago Agrio número 1. Se inicia una nueva etapa en nuestro Ecuador para no depender ya de la exportación solamente de productos agrícolas, que es, digamos, la base del desarrollo económico de nuestro país previo al petróleo. Para el 71, año en el cual está Velasco Ibarra, se promulgan dos leyes importantes que tenemos que acordarnos: la ley de hidrocarburos y la ley constitutiva de la CEPE. ¿Qué es la CEPE? La CEPE será la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana. Hoy en día Petroecuador, ¿sí? La herencia de la CEPE está en Petroecuador. En ese mismo 71 se revisa el contrato de Texaco Gold y se obliga a la empresa a devolver al Estado 930.000 hectáreas, una área bastante amplia.
Para el 72 se inician las exportaciones de crudo del Oriente, más de 4 millones de hectáreas de la región amazónica están en poder de diversas compañías extranjeras y eso es lo lamentable. Veamos el crecimiento sostenido que tuvo justamente en este gráfico a partir de 1978, 79, y hay un despunte más adelante en los años 80, 90 y ya en los 2000 hay una exportación mucho más amplia del petróleo. Ya iremos viendo todo esto. Aquí tenemos la línea temporal también en donde está lo que vamos exponiendo para que usted pueda complementar, ampliar posteriormente la información. Vemos acá protagonistas, 1970, 1971, aparece Guillermo Rodríguez Lara, ¿no? Esto es parte de un vídeo que ustedes lo pueden conseguir en la internet. El paseo por Quito del primer barril petrolero que cambiaba el enfoque del Estado ecuatoriano, porque decía, ahora sí tenemos una cuenta fija de la cual podamos sacar para generar obras. Las exportaciones, y mire usted esto, pasan de 190 millones de dólares en el 70 a 1.300 millones de dólares en el 77. En 7 años, esta variación, pero realmente radical, de las exportaciones. Esto desde luego hace que el Estado crezca, ¿no? El presupuesto del Estado crece de 5.000 millones en el 70 a 27.000 millones de sucres en el mismo periodo, y esto sucede también con el Producto Interno Bruto, que crece de 1.062 millones de dólares a 13.946 millones de dólares en el 77, ¿no? Eso con relación al Producto Interno Bruto. Los precios del petróleo también van a sufrir cambios vertiginosos dependiendo del mercado, ¿no? Así tenemos 2.5 dólares el barril en el 72 y en el 74 tenemos a 13.7 dólares. Y los costos de producción eran mucho más bajos, por lo que realmente aquí hablamos de el boom petrolero como tal. Bien. Antes de continuar, una breve reflexión, ¿no? Cuando el Ecuador inició el boom de la era petrolera en junio del 72, el discurso del general Rodríguez Lara se centró en el que el crudo no debía ser el único recurso del Ecuador, que el país no podía esperar todo de él, ya que nosotros sabemos que es un recurso no renovable, entonces no vamos a tener crudo para siempre. La estampa de Guillermo Rodríguez Lara. Y por el costado, a modo de respuesta, ya con el paso de los años, quien fue presidente de la Asamblea de 2008, Alberto Acosta Espinosa, responde a esto: como un país de la noche a la mañana se volvió millonario, se terminó endeudando. ¿Qué pasó con el Ecuador del boom petrolero? Para el expresidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, esto no es una paradoja o no es contradictorio. El auge de la exportación primaria de petróleo atrajo la banca internacional. Ojo, tal vez piensen que se sataniza, pero no es así. Llega la banca internacional, desaforadamente comenzó a desembolsar grandes cantidades de préstamos como si se tratara de un proceso sostenible, que sabemos que no lo fue, que además es recibido bien del lado empresarial. Las empresas comienzan a tomar estos empréstitos y desde luego comienza el despilfarro, creando un ambiente de esplendor permanente y bonanza, pero esa era solamente artificial. El crecimiento económico basado en la exportación del petróleo, cuyo mercado parecía infinito, y con los precios que se iban incrementando cada día más, se pensó que ponía fin al modelo agroexportador del cual Ecuador había sido dependiente. Y justamente es en la presidencia de Guillermo Rodríguez Lara, entre el 72 y el 76, en donde se va a dar, digamos, la parte más impetuosa de esta exportación petrolera. Entonces nuestro país entra realmente con mucho vigor en esas dinámicas del comercio internacional, de los empréstitos con bancos internacionales que les estaban ofreciendo constantemente préstamos para las obras públicas por lo general. Claro, que hay que señalar acá que lo importante es que los préstamos se deriven en obras que permitan solventar y pagar esos préstamos y que no queden en obras muertas, ¿no? Que no generen ningún recurso. Bien. Acá tenemos, miren esta fotografía, Osvaldo Guayasamín en la época comienza a descollar bastante, se dice que los mismos Rockefeller lo van a invitar a los Estados Unidos, y bueno, va a ser el pintor más conocido de nuestro país, sobre todo por su temática indigenista que hasta hoy cala como una muestra de la maestría de don Osvaldo Guayasamín. Aquí con el general Rodríguez Lara. El Ecuador entraba con fuerza a las dinámicas capitalistas del comercio internacional como el nuevo rico, vean ustedes, al que los bancos le ofrecían de todo sin la garantía de que tiene petróleo. Punto.
El tener tantos ingresos hizo que el gobierno militar promueva una industrialización por sustitución de importaciones. A ver, esta parte me importa mucho porque ya en los años 60 se intentó algo parecido con el boom bananero, 50 y 60. Pero es en los años 70 donde se intensifica esto. ¿Qué quiere decir? Que se promueva que el Ecuador no exporte solamente materia prima, sino que a esa materia prima se le ponga algo de valor agregado, se le procese, se lo lleve a un tipo de industria incipiente para que sustituya a aquellos productos que antes no se hacían acá y desde luego se copte el mercado, ¿no? Eso era la industrialización por sustitución de importaciones. Y lógicamente los recursos que se inviertan en obra pública, carreteras, refinerías, centrales hidroeléctricas, planes habitacionales, escuelas. Es la época de la refinería de Esmeraldas, es la época de las hidroeléctricas como la de Mazar, Paute, que por su magnitud y la sobreoferta de crédito de la banca norteamericana las financia. Ojo, ¿con qué construyen todo eso? Con deuda externa que se da entre el 71 y el 83, que creció 30 veces. Miren, este dato es alarmante, sin tomar en cuenta que la bonanza dependía, ojo, del mercado, de los precios, de la oferta y la demanda que se generen en el día a día, y eso fluctúa mucho. Bueno, acá tenemos la evolución para que ustedes vean cómo justamente sube el PIB, sube la deuda externa de la par, sube también las importaciones y las exportaciones de la par, ¿no? Y ahí están algunos datos para analizar esto. Bueno, el gasto público aumentó inusitadamente, claro, el gobierno gastaba full en obras, se descuidó el ingreso por cobro de impuestos. Esto se critica mucho, ¿no? Si bien hay ingresos por petróleo, pero no se debe descuidar el cobro de impuestos, que es un rubro importante para el Estado. Y la dinamización de la fabricación de otros productos para la exportación. Por estas medidas, la riqueza petrolera, en vez de ayudar, ojo esto, en vez de ayudar a un desarrollo sostenido del país, puso al país en una situación de mayor vulnerabilidad, y esta es la palabra clave, y dependencia de los recursos externos, es decir, de los préstamos de instituciones financieras externas. Además que el manejo económico no era bueno porque se procedía a devaluar mucho la moneda. Bueno, para los 80s, ya pasando los 70s, todo este boom y ya entrando en el declive, la abundancia se convirtió en escasez porque la reserva, pilas con esto. Hay un proceso de crisis inducido por la Reserva Federal. Acá tenemos que la Reserva Federal de Estados Unidos subió las tasas de interés, es decir, de los préstamos que habían hecho los países en vías de desarrollo, que justamente estaban en estos procesos, los intereses se incrementaron de un 4 al 20%, y esto redujo también la cantidad de préstamos internacionales. Más adelante se van a ver los bonos Brady, que se van a hacer durante la etapa de León Frías Cordero, de Sixto Durán Mayor, pero ya llegaremos a esa parte. Algunas fotografías en el oriente, la refinería, Quito, el descolle, ¿no? La modernización de la capital ecuatoriana, que tuvo un decisivo impulso durante la bonanza petrolera y que la gente migraba mucho allá porque había obra pública. Entonces ahí tenemos un desplazamiento demográfico, desplazamiento de la población. Vemos acá en 1973 en Quito, ¿no? Lo que sería Supermaxi, la agencia Metropolitan Touring, una foto del comercio del 73. Pero bueno, agravándose más con estas medidas del Fondo Monetario Internacional, con estas medidas que vienen desde la Reserva Federal, de incrementar los intereses, se viene con calamidades naturales, ¿no? La deuda externa se convirtió en una pesada carga de resolver, y se buscó renegociar y aplazar los pagos. Esos aplazamientos iban de la mano de renegociaciones en el sentido de nuevos préstamos y ampliación de plazos, pero que desde luego en detrimento, en daño de nuestro país, porque amplías plazos, pagas más intereses. Los ingresos del petróleo, que han sido altos y han representado más del 40% de los ingresos del Estado, esto es peligroso, que casi representa el 50%, la mitad de los ingresos, solamente en un recurso, se destinaron al pago de la deuda. Entonces vemos que si bien Ecuador produce petróleo, vende petróleo, pero casi la mitad se va solo a deuda, sin poder atender a las necesidades del país surgidas por las catástrofes naturales, como el fenómeno del Niño, que aquí tenemos una fotografía del año 82-83, que realmente melló mucho las condiciones de la población de la época. Bueno, ya vamos a estas causas y consecuencias del periodo bancario y la dolarización, ¿no? Las causas, ya tenemos nosotros en el inicio de los 80, la crisis del boom petrolero, con una crisis económica, los 90 también marcadas por la gran deuda externa que se mantenía, porque recuerden las renegociaciones y todo ello, crecía por los intereses cada vez más altos y por la situación de inestabilidad política, además de las políticas económicas que desde Washington se venían ya craneando desde los años 70.
y que ya con la llegada de Ronald Reagan al poder en los años 80 se va a ver realmente un modelo liberal in extremis, ¿no? Un modelo neoliberal. Así que nosotros vemos que algunas de las políticas económicas desde Washington van a venir de este señor. Ya vamos a hablar de John Williamson. Esto, las medidas que vamos a ver a continuación, van a generar que la gente no les aguante a los gobernantes, por eso va a haber una inestabilidad. Hay impopularidad de las políticas de ajuste, ya vamos a ver cuáles, los desatinos de las medidas macroeconómicas, es decir, de comercio exterior, el autoritarismo con el cual se llevó sobre todo el gobierno de León Febres Cordero, la represión, la ausencia de diálogo con la población, esa indolencia, esa falta de motivación para paliar situaciones de pobreza, de corrupción, de asignación de fondos, de estafas bancarias, entre otras. ¿Cuáles eran las medidas que tomó el país? Recomendadas desde luego por los Estados Unidos, en este caso por la Reserva Federal. Básicamente las medidas implementadas por John Williamson, ¿no? Él es el autor del llamado Consenso de Washington, que a raíz de los 80s y 90s recomendaba, ¿no?, una serie de medidas de austeridad y de reducción del Estado. Disciplina fiscal, no mucho gasto, reorientación de los gastos públicos, reforma tributaria, los impuestos, liberalización financiera, esto justamente que habíamos hablado de medidas macroeconómicas, salida de capitales, por ejemplo, tipos de cambio unificados y competitivos con la moneda propia del país, liberalización del comercio, esto es quitar impuestos, ¿no? El laissez-faire, que sería el dejar hacer, dejar pasar, de la fisiocracia que lo hereda el capitalismo. Apertura a la inversión extranjera directa, atracción, para ello requieren mejores condiciones que los mismos nacionales, privatización de los servicios públicos, ¿no?, entre ellos, por ejemplo, salud, educación, entre otras, desregularización del mercado como tal y asegurar los derechos de la propiedad, defensa propia de lo que sería modelo capitalista. Ahora bien, esto también se complementa con la inseguridad jurídica, ya que nosotros vemos que ante estas crisis las inversiones extranjeras comienzan a alejarse, ¿no? Y ojo que muchos contratos de la época se cerraban sin que exista la garantía legal para que se rompa. Entonces las empresas veían que no podían invertir en un país en el cual no existían garantías para sus inversiones. A esto se aúna en el año 81 el conflicto del Paquisha, en el 95 también que tendremos el conflicto del CENEPA. Sabemos que desde ya los años 80 estaba Ronald Reagan, que era acérrimo neoliberal y que todas estas políticas venían acá. Y ojo, mira tú, algunos arguyen también que, por ejemplo, la venta de armas fue también... bueno, ¿a quién le comprábamos si no es a los Estados Unidos? Fue también una medida que ayudó, digamos, a mantenernos en esa fosa de crisis económica, porque no es un gasto para nada leve. Veamos otra más. Otra causa para que surja la crisis fue la estructura productiva del país dependiente que presenta. ¿Qué estructura productiva tenía el país? Primero que nada, había una disminución del consumo interno por la reducción de ingresos y la polarización de sectores sociales. Más ricos, menos ricos, más pobres, ¿no? Más pobres, cada vez menos acaparan más. Producción heterogénea, formas muy desarrolladas y otras muy atrasadas, claro que sí, eso justamente por la brecha económica. Tasas de desempleo, subempleo, dependencia, informalidad sin siquiera tener un sueldo fijo. Desarrollo económico centralizado en Quito y Guayaquil, los recursos se van a centralizar, sobre todo en Quito, ¿no? Sobre todo en Quito. De allí que el concepto de descentralización busca que lo que genera un país se reparta en todo el territorio, ¿no? Deficiente vinculación entre los sectores de la economía, así nosotros no vemos un desarrollo agrícola de la mano de los servicios y del desarrollo industrial. Surgimientos de economía de enclave, ¿qué significa esto? Alta tecnología, ¿no? Mano de obra calificada, inversión de capitales, eso realmente carecía. Dependencia de importaciones de maquinaria, siempre hemos estado con ese problema. Ecuador es un país que no produce. Debilitamiento del Estado, porque básicamente con todo lo que ha hecho, según lo que hemos visto, no presta esa confianza que debería tener. Poca capacidad de riesgo para invertir sin la protección del Estado, ello por parte del capital, ¿no?, de nuestro país, la parte burguesa. Y la evasión de los impuestos, que es lo que generaría esas crisis también. Para el 82, mire, en 1982 se implementó un ajuste público que se expresó en una política monetaria y cambiaria. Ahora, esto es esencial. Año 81 muere Jaime Roldós y en el 82 ya sube Osvaldo Hurtado Larrea.
Las medidas van a ser básicas, de evaluación de la moneda. De esta manera, cada dólar que ingresaba por las exportaciones se obtenía más sucres para cubrir el gasto, ¿no? Pero lo que hacía esto es generar inflación. Ojo, claro, cada vez me alcanza para menos este billete, subiendo los precios de los bienes y servicios, afectando el poder adquisitivo de los consumidores sin ninguna medida de control de precios que haya sido efectiva. No se dispusieron tampoco medidas para recaudación de impuestos. Sigue siendo esto uno de los grandes problemas hasta hoy, que nosotros vemos que hay evasión de impuestos. Se establece supresión de impuesto a la renta, se impone impuesto a circulación de capitales y esto ralentiza también la economía, ¿no? Estos son los gobiernos que estoy aludiendo ya de los 80s, 81-84, Osvaldo Hurtado, 84-88, León Febres Cordero Rivadeneira. Los dos presidentes de la mano de una política económica neoliberal orquestada en todos estos años por este señor, ¿no? El expresidente estadounidense Ronald Reagan. Dos medidas graves que vamos a ver acá a lo largo de los 80s y 90s. 80s, la más grave es la sucretización, de la mano de estos dos señores. Y los 90, el periodo bancario, de ella misma agua. ¿Qué fue esto de la sucretización? La sucretización de la deuda tuvo como antecedente el haber una sobreoferta de crédito externo en los 70. Esa cantidad de préstamos que se dieron, bueno, que se estaban dando en aquellos tiempos, ¿no? Sin que exista capacidad de ahorro que permita solventar esas deudas. Entonces, ¿qué iba a hacer el Estado ecuatoriano? Vean esto y sorprendan. La solución con la sucretización fue convertir, esto es esencial, convertir las deudas en dólares a sucres. Esa deuda se traspasa al Banco Central para que éste pague en dólares a los acreedores externos, mientras los privados que se habían endeudado inicialmente pagaban al Banco Central en sucres que cada día se devaluaba, cada día valía menos. Y nosotros vamos a ver eso en un anexo, porque es importantísimo este tema. Luego, a esa medida se le llama sucretización de la deuda externa privada. Así, sucretización de la deuda externa privada. Entiéndase, un banco privado extranjero presta a un industrial, el industrial se queda sin pagar y entonces hace que medie el gobierno para que le ayude a solventar sus pagos. No fue la única medida. León Febres Cordero mejoró las condiciones de los empresarios que habían estado debiendo y les extendió el plazo, pero eso iba en detrimento de nuestro país, porque si extiendes el plazo hay más intereses y nosotros como pobladores de este país y el Banco Central, que usa los impuestos de los habitantes, gastaba ese dinero en plazos cada vez más largos, desglosando intereses, ¿no? Congela la tasa de interés al 16% cuando la banca privada era del 28%. Miren esta brecha. Amplió el periodo de gracia de 1 año a 4 años y medio hacia el Estado. Miren esto, así. El sector empresarial fue subsidiado alrededor de 1.300 millones de dólares. Tremendo este hecho, ¿no? Ustedes se dirán, ¿y cómo se aguantó tanto la población? Es que no había tanto medio de comunicación que diera a conocer cómo son las cosas, ¿no? Y eso es lo que tanto se critica a veces al poder mediático. Todo esto, mira desde dónde se viene arrastrando. O sea, no es que el feriado bancario se dio en el 98, 99 y punto. No, no es así. En el 92, Sixto Durán Ballén, este señor, llega a la presidencia. Verán que hay un hueco. Aquí, 81-84, 84-88. 88 al 92 está Rodrigo Borja. Algo palió, algo remedió, algo se estabilizó. Presidente de izquierda, qué raro. Y viene en 94 Sixto Durán Ballén. Del 88 al 92, del 92 al 96 sería. Hasta el 92 al 96 va a estar Sixto Durán Ballén. Este presidente que llega muy longevo, que había cumplido como alcalde de Quito en 2 ocasiones durante los años 80 y que ya fue 2 ocasiones también candidato a la presidencia de la República, vio en esta la oportunidad de salirse del Partido Social Cristiano y perfilarse con un nuevo partido que él creó. Compitió contra Jaime Nebot Saadi y lo venció. Jaime Nebot fue el elegido por el socialcristianismo, ¿no? Y a la final terminó venciendo él. Pero bueno, sabemos que sus medidas no fueron de nada. Bueno, lo recordaremos por su brillante frase de ni un paso atrás, pero las medidas económicas no las manejaba él. Las manejaba su vicepresidente, el economista Alberto Dají, una persona muy preparada en economía, con una
intención clara, aplicar el neoliberalismo puro, que era su tesis fundamental. Promovió la liberalización financiera. ¿Esto qué significa? Eliminación de restricciones gubernamentales y control para el comportamiento financiero que se desenvuelve de forma libre. Esto es permitir la creación de bancos, así de forma desaforada. Así entraron muchos capitales al país, se estimuló el crédito a empresas vinculadas con los accionistas de los bancos. Estos son los llamados préstamos vinculados. Una empresa podía prestar a sus propios accionistas, qué grave, para hacer más atractivo el ingreso de los capitales al país y estimular el ahorro, generando una dinámica especulativa, ya no con precios reales. Y ustedes ya saben, aquí lleva esto: burbuja, boom y chao dólar. Y la gente dejó de invertir en la producción y esperó disfrutar simplemente de intereses. Gente que se jubilaba, iba y depositaba todo eso porque solamente los intereses le permitían ya vivir holgadamente. Además aparecieron nuevos bancos y muchos banqueros prestaron dinero a su círculo de amistades o a sí mismos con empresas fantasma, ¿no? Los llamados créditos vinculados que ya había comentado hace un momento. Las garantías, ¿por qué van a ser críticas? Porque no van a haber garantías de que se paguen. No habían garantías de que se paguen y no se pagaron. Para 1996 el Banco Central comenzó el salvataje bancario, ya haciéndose cargo de los bancos que no tenían solvencia ni liquidez. Ustedes pensaron que tal vez en el 98 estalló, en realidad no fue así. Aquí tenemos el primer banco que va a caer. Estamos refiriéndonos al Banco Continental, ¿no? El Banco Continental quiebra en el 96 y es el Estado el que se hace cargo de devolver el dinero a los cuentahoristas. Qué pena. Veamos qué nos dice acá. Primero fue el Banco Continental al que hizo un préstamo y luego se comprobó que los dueños habían saqueado sus arcas. Esto lo van a revisar ustedes más detenidamente. Voy a ampliar un poquito, ¿sí? En el marco teórico de la década de los 70 estuvo envuelto en medio de inversiones para la investigación, explotación y comercialización del petróleo de Oriente. Ya sabemos eso. Golpes de Estado, préstamos externos avalados por el oro negro y por último, a mediados de la década del 70, el 75, hizo su aparición el sistema financiero para entonces denominado Banco Continental. Aquí está. Sus socios fueron Leonidas Ortega Moreira y sus descendientes Leonidas, Jaime, Luis y Fabián Ortega, los hermanos Ortega que van a ser conocidos. El 12 de mayo del 94, vean ustedes, el entonces presidente Ecuador Sixto Durán Ballén envió con carácter de urgente la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero al Congreso Nacional, permitir la creación de diferentes bancos. Fue aprobada en el plenario por las comisiones y entró en vigencia, ¿no? Ahora, el 13 de junio del 95 empiezan a esclarecerse los manejos del Banco Continental. Luego de investigaciones por entidades gubernamentales se encuentra gran pérdida de 13 millones de dólares, como pueden ver, datos de Pablo Lucio Paredes. En el 96, para los primeros meses de este año, se empezó a rumorar sobre el mal funcionamiento del banco. La entidad, y aquí está la esencia, la entidad es intervenida por el Banco Central del Ecuador, siendo su gerente en ese momento Augusto de la Torre. Tomó el control financiero del banco y además le otorgó un crédito subordinado por un monto de 485 mil millones de sucres desde la expedición del decreto ejecutivo. Se otorgaron algunos préstamos para la institución. Leonidas Ortega, aquí lo tenemos, ¿no? Para el 9 de mayo del 96, la Superintendencia de Bancos no concede incrementos de capital y demanda a Leonidas Ortega Trujillo. Al demandar al dueño, se nombró el reemplazo a Pablo Lucio Paredes, que nosotros hemos visto en la política nacional. Bueno, así se fusionaron las empresas Grupo Ortega, Financonti, Conti Leasing y se creó Conticor, otra de las empresas poderosas de nuestro país. No se termina allí y ya veremos más cuestiones, ¿no? Más adelante, bueno, ya tenemos como antecedente en el 96 el Banco Continental de los hermanos Ortega, que cae en salvataje bancario por el mal manejo, desde luego. 96 se acaba la presidencia de Sixto, Cenepa, todo eso. 96, 97 entra ya don Abdalá Bucaram Ortiz, que se queda desde agosto hasta febrero del 97, agosto del 96, febrero del 97, y del 6 al 10, al 9 en realidad está Rosalía Arteaga, que fue su vicepresidenta, y el 11 de febrero Fabián Alarcón es designado como presidente constitucional, al no existir la figura legal en la Constitución que estaba modificada del 78. Bueno, es un periodo de inestabilidad política, es un periodo en el cual no hay un proyecto claro y desde luego aflora el populismo de Abdalá Bucaram. Presidente del 10 de agosto del 96 al 6 de febrero del 97, realmente su manejo de 6 meses y un poco más fue muy calamitoso
algunos sucesos que decían que no había gobernabilidad en nuestro país, terminó para que se reúnan los diversos partidos políticos en la capital y lo derroquen, lo defenestren por incapacidad mental, según palabras de Rodrigo Borja Ceballos. Bueno, otro banco que va a ser auxiliado será Filambanco, ¿no? Pero para llegar a eso, vemos nosotros algunos antecedentes, y estos son los que veíamos del, del infograma anterior. Yo voy a seguir con estos datos de acá, ustedes para que los complementen con estas infografías. Bueno, el Filambanco, el banco más grande del país, fue salvado justamente. El Estado destinó aproximadamente, más que aproximadamente, 540 millones de dólares para el salvataje, que debe salvar, ¿no? Más de 40 millones había entregado a bancos de préstamos, Banco Tungurahua, Finagro, Banco del Progreso, entre otros. En el 2007 se reveló que el Estado perdió 8.072 millones de dólares en el salvataje bancario. Mira tú, una idea. Esta cifra representa el 83% del presupuesto anual del 2007. 10 años después prácticamente representaba el 83%. Estamos hablando de que prácticamente el país fue saqueado. Esto hizo que la gente tenga mucha desconfianza, comience a sacar sus dineros de los bancos y la búsqueda de nuevos lugares hacia donde ir. Ustedes saben, ya hablaremos en otra clase sobre la migración. Para evitar el colapso de todo el sistema financiero, el gobierno de Yamil Mahuad, que nace en el 98, adoptó varias medidas. El 8 de marzo del 99 declaró feriado bancario por 24 horas, extendiéndose por 5 días, lo que significó una suspensión de actividades bancarias que congeló todos los depósitos de más de 2 millones de sucres por un año, y así evitaba la fuga de capitales y una hiperinflación que se veía venir. En segunda instancia, crea una institución llamada la Agencia de Garantía de Depósitos, esto de la mano de una prácticamente aplanadora, ¿no? Todos los partidos políticos del Congreso se unieron y aprobaron la Agencia de Garantía de Depósitos y, oh sorpresa, días después se cae Filambanco. Miren ustedes, se pusieron de acuerdo, no hay cómo decir otra cosa. 9 de enero del 2000 se decretó la dolarización de la moneda cuando el valor de cambio tenía 25.000 sucres a $1, ¿no? Vemos la cronología del caso Mahuad, que termina defenestrado y será sojuzgado también. Ana Lucía Armijos, que era una funcionaria alta de su gobierno y que cumplió muchas funciones. Fernando Aspiazo, el gerente del Banco de Progreso, que estuvo también inmiscuido en este proceso porque para la campaña de Mahuad había hecho algunos aportes. Y esta parte de cómo llegó al poder Mahuad concentra mucho de cómo se llevó a cabo todo el feriado bancario. Bien, chicos, hasta aquí entonces el desglose del feriado bancario y cómo acaeció en nuestro país. Lindo día, cuídense mucho.